Hola, bienvenidos. En este episodio me voy a referir a una problemática habitual cuando trabajamos haciendo Domain Driven Design, que es la forma en que conectamos nuestra interfaz de usuario con nuestro modelo de objetos. Nuestra interfaz de usuario, en términos muy genéricos, lo estoy diciendo, ¿sí? Me refiero a los inputs que tiene que recibir mi modelo de dominio y el output que eventualmente debe generar. En ese contexto es que vamos a ver en este breve video el uso de fachadas y comandos. Contextualizando un poco, a lo largo del curso venimos hablando de la arquitectura hexagonal como una idea central para poder hacer una aplicación testeable. La arquitectura hexagonal, en forma muy resumida, nos propone separar la lógica de negocio de la entrada-salida. La lógica de entrada-salida es el término, digamos, que estoy utilizando para englobar todo lo que tiene que ver con interfaz de usuario, protocolos de comunicación, persistencia, infraestructura en general. Lo que vamos a querer es que nuestra lógica de negocio no dependa de las implementaciones de entrada-salida, ¿sí? Y entonces vamos a tener una relación de dependencia hacia la lógica de negocio. Si cambia la lógica de negocio, es razonable que cambie alguna cuestión de infraestructura de entrada-salida, ¿sí? Si de repente necesito que mi lógica de negocio reciba algún nuevo input. Pero si tengo un cambio en la implementación de los mecanismos de entrada-salida, eso no debería impactar en el negocio. Si yo tengo una API y decido que la misma se comunique vía JSON o vía XML o vía gRPC, lo que fuera, esos cambios no deberían tener impacto en mi lógica de negocio. Esta es la idea básica de la arquitectura hexagonal. Veamos entonces el problema que mencionaba inicialmente, llevado a un caso concreto. Tengo una web API, una API HTTP, ¿sí? Esa es mi aplicación modela un modelo de dominio haciendo Domain Driven Design, tengo un conjuntito de objetos que representan todas las reglas de mi negocio y tengo que exponer todas esas reglas de negocio vía protocolo HTTP. Entonces lo que voy a tener es un controlador HTTP, por ponerle un nombre genérico. En particular en el curso venimos trabajando con el framework Sinatra, que nos provee un app RB, es el nombre que utilizamos como convención, donde están todos los controllers, todos los endpoints que reciben el request HTTP, lo traducen a mensajes a mis objetos del dominio y después se encarga de generar la respuesta. Si yo esto lo implemento así, literalmente como estoy, lo que me va a pasar es que en este controller HTTP posiblemente me quede varias líneas de código manipulando mis objetos de dominio, ¿sí? Con el riesgo de que se me puede chisporrotear, se me puede escapar alguna lógica de negocio dentro del controller, ¿sí? Entonces, también, otra situación que se da es que si la aplicación toma cierto tamaño, ese controller va a quedar como bastante gordo, digamos. Entonces lo que vamos a intentar hacer es ver cómo podemos mejorar esta situación con alguna estrategia que nos lleve a un resultado más elegante. Y en ese contexto, lo primero que quiero proponer es el uso de una fachada, ¿sí? Una fachada tal como la define el libro de Gama de mediados de los 90, un patrón de diseño que básicamente nos proporciona una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un sistema. Define una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea más simple de utilizar. Si yo llevo esta definición a este problemita, lo que tengo es mi aplicación como un todo tiene dos subsistemas, si se quiere, el subsistema del controlador HTTP y el subsistema del modelo de objetos de dominio. Entonces, lo que quiero es este subsistema de objetos de dominio tiene un montón de interfaces que son los distintos objetitos y quiero facilitar desde el controlador el acceso a esos objetitos, ¿sí? Es ahí donde voy a meter la fachada para simplificar la interacción entre el controlador y todos estos objetitos, ¿sí? Es ahí donde entra en juego la fachada. De esta forma, el controlador interactúa directamente y exclusivamente con la fachada y es la fachada la que va de alguna forma a coordinar, si se quiere, la interacción de los distintos objetos del dominio. Pasando esto a código, tendríamos algo de este estilo.
¿no? Acá tengo un controlador en términos de Sinatra, ¿sí? Esto es un endpoint que va a manejar los mensajes de tipo POST a la URL barra registración, ¿sí? Y como vemos aquí, primero, bueno, se parsea el mensaje de entrada y después se delega a la fachada de aplicación, ¿sí? Para que complete la operación, ¿sí? Después el controlador simplemente hace un manejo de excepciones acá, ¿sí? Para generar la respuesta, ¿sí? Si todo anda bien, acá se devuelve el ID del usuario que se registró, y si no, nuestra fachada arroja ciertas excepciones que son manejadas por el controlador, devolviendo en cada caso el mensaje correspondiente. Fíjense una cuestión interesante acá. Nuestra fachada de aplicación ofrece una operación, ¿sí? Que tiene semántica de negocio. O sea, en mi negocio, mi usuario me dijo que necesita que la aplicación permita registrar usuarios. Entonces eso se traduce directamente a un método en mi fachada de aplicación, ¿sí? Obviamente también se traduce en un endpoint de nuestra API HTTP, ¿sí? Esto hace que el código quede de una forma muy simple. Básicamente, cada endpoint HTTP va a delegar a un método de mi fachada de aplicación. Y obviamente el controlador también se encargará de lo que es preparar el input, o sea, parsear la entrada, eventualmente convertir los datos siempre a la endpoint, van a llegar como string, entonces eventualmente podrá tener que hacer alguna conversión a algún otro tipo de dato básico, como puede ser un double, una fecha, etcétera, ¿sí? Delegar a la fachada de aplicación, ¿sí? Y, bueno, manejar la generación del mensaje de respuesta. Un detalle interesante a tener en cuenta acá es que si bien yo acá en el ejemplo le llamé en primera instancia fachada de aplicación, si estamos en un contexto de Domain Driven Design sería bueno buscar algún nombre del dominio para representar a esta fachada de aplicación, ¿sí? Puede ser un nombre del dominio o puede ser algún nombre más metafórico si aplicamos la idea de la metáfora de XP, ¿no? Si esto lo contextualizamos, por ejemplo, y estuviéramos haciendo el sistema de registración de alumnos en la universidad, bueno, ese sistema en la universidad se llama Guaraní, con lo cual en mi código, en lugar de llamarle fachada de aplicación, le llamaría tal vez sistema Guaraní, ¿no? Y entonces al sistema Guaraní le puedo pedir registrar un usuario. Este es un tema no menor, ayuda al modelado el uso de metáforas, ¿sí? Y el uso de un lenguaje común con el negocio, ¿sí? Bien, esta estrategia de la fachada va muy bien, pero si mi sistema empieza a adquirir ciertas dimensiones, esa fachada se puede convertir medio en un cuello de botella, puede llegar a ser algo demasiado grande. Entonces es ahí donde tal vez quiero echar mano de alguna otra estrategia. Es ahí donde podría llegar a utilizar el patrón command, ¿sí? Comando, como lo define también Gamma, que básicamente la idea, esto es encapsular una petición en un objeto, ¿sí? A diferencia de lo que hacíamos en la fachada, que la fachada era una fachada que exponía n métodos, acá lo que voy a tener es que tengo un objeto que encapsula una acción de negocio, ¿sí? En términos esquemáticos tendríamos algo de este estilo, ¿no? Entonces tengo mi controlador que para cada uno de los endpoints va a tener un comando que se va a encargar de coordinar los objetos del dominio que colaboran para resolver esa acción de negocio, ¿sí? Esto es una alternativa al uso de la fachada. De alguna forma pasar de la fachada a esto es agarrar cada uno de los métodos de la fachada y extraerlo a una clase distinta. En términos de código, el código termina siendo muy parecido. En vez de instanciar una fachada de aplicación, lo que voy a hacer es instanciar un comando, ¿sí? Entonces, cuando estoy en el endpoint de registración, instancio al comando registrar y lo ejecuto, ¿sí? Y
fíjense que el resto del código es igual, ¿sí? En ambos casos, tanto en el uso del comando como en el uso de la fachada, el código del controller es el mismo, a excepción de una línea que es la línea que hace la delegación, ya sea en un caso a la fachada de aplicación o en otro caso al comando correspondiente, ¿sí? El uso de uno u otro, la realidad es que es una cuestión en un punto de gusto o incluso del contexto de aplicación en el que nos encontremos, ¿sí? De repente, si tengo una aplicación muy grande, tal vez sea más conveniente tener comandos, que incluso si uno lo mira desde el punto de vista del desarrollo, cuando uno ve esto en su IDE, cada comando está en un archivito aparte, tal vez dentro de una estructura de carpetas, y rápidamente puedo ver cuáles son las operaciones que está ofreciendo mi dominio, ¿sí? Mi aplicación en particular, ¿sí? Y si no, tendré que abrir la fachada y ver en la fachada cuáles son los métodos. Tengamos presente ahí que si abro la fachada, que termina siendo una clase, y tengo 45 métodos, bueno, tal vez sería mejor que sean distintas clases, distintos archivos, etc. Bien, esto es todo. Espero que se haya entendido. Gracias.